Vuelvo a saludar. Buen día, chicos, a los que ingresaron recién. Ya tengo permiso. Bien. ¿Resolvieron los ejercicios que quedaron del práctico o no hicieron ningún ejercicio más? Bueno, voy a compartir pantalla. Hola, hola. Mica, estás con mute, ah, no se te escucha. Ah, perdón. Ahí va. Bien, ahora sí. ahora. Les decía que voy a hacer un repaso de la unidad 1, de lo que es la formulación de proyecto, las etapas de resolución de problemas computacionales, los algoritmos y las características. Bien. Bien, quedamos en que algoritmo y programa son cosas diferentes. Que algoritmo es un conjunto de pasos ordenados y finitos que permite resolver un problema o tarea específica. Puede tener más de una entrada y siempre tiene que devolver una respuesta, ¿bien? Y que un programa era una lista de instrucciones escritas ya en un lenguaje de programación, ¿bien? Bien, luego tenemos la importancia de un algoritmo, que primero vamos a tener el problema, luego tenemos que diseñar al algoritmo. Una vez diseñado el algoritmo, recién lo pasamos a un programa, ¿bien? Recién lo vamos a escribir en un lenguaje de programación. Sin un algoritmo no puede existir un programa. Un algoritmo es independiente del lenguaje de programación, de la computadora que lo ejecuta, ¿bien? Un algoritmo se puede expresarse en diferentes lenguajes de programación. Bien, teníamos las partes de un algoritmo informático, eran 3, entrada, proceso y salida, bien, que en la entrada era la información que se ingresa al algoritmo, y el proceso es el conjunto de pasos que a partir de los datos de entrada se llega a la solución del problema, bien. Y tenemos salida, que es el resultado a partir de la transformación de los valores que se ingresó, bien. Y tenemos las características de los algoritmos, que son precisos, ordenados, finitos, concretos y definidos, ¿bien? Bien. ¿Qué tenemos? Dice, Profe, sí, profe, en el cuadrito anterior quería hacer un pequeño comentario, si me sí, permite. bien. Finitos, pero por ahí uno comienza a hacer el proceso y no sabe cuántos pasos van a hacer. Sí sabe que tienen que terminar, no puede ser infinito. Claro, Tiene que haber una condición de finalización, sí. pero no necesariamente uno sabe cuántos pasos van a hacer, cuántas iteraciones o cuántas repeticiones puede haber, ¿no? En un algoritmo se refiere a finito porque Porque hay una condición de finalización. sí, siempre va a Pero, tener una condición de final, siempre. Más allá claro, de que tengas 10 pasos, 100 pasos, 1000 pasos, es finito, o sea, tenés una cantidad exacta aunque no de sepamos de pasos, antemano cuánto es, eso aunque, quería, aunque no aunque no se, sepamos. claro, eso nada más, Claro, gracias. siempre va a tener un final, no es que va a ser un ciclo infinito que va a quedar colgado el Un algoritmo ahí. bucle, claro, un Claro, bucle un bucle indefinido, infinito. claro. Sí. Mm, Siempre va a tener una condición de salida. sí, Bien. Bien, tengo que crear un algoritmo en el cual pueda sumar dos números y mostrar el resultado de esa suma. Bien. Acá dice reescribimos el problema. Acá está.
¿cuál sería el proceso para realizar un algoritmo? Bien. El primer paso se dice que es la definición del problema. Tenemos que entender bien lo que dice el problema para poder realizar el algoritmo y luego pasarlo a un lenguaje de programación para que la computadora lo entienda. Bien. El 2 es el análisis del problema. Acá lo que vamos a ver es cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos de salida, si tenemos que tener alguna fórmula de cálculo y, ¿qué más era? Y tenemos que realizar un caso de prueba, ¿bien? Si bien los primeros ejercicios del práctico eran muy simples, no se podía realizar un caso de prueba, porque era cosa de la vida cotidiana, digamos, que todos realizamos. Y ahora si nos metemos ya a realizar uno de los últimos ejercicios, el cual tenemos la suma de, creo que si el ejercicio dice la suma de dos números, ahí sí podemos realizar prueba de escritorio, porque ahí nosotros tenemos que decir cuáles son los números que queremos sumar, ¿bien? Y luego de ahí tenemos la codificación, que eso se va a realizar a partir de la unidad 2, y 5, prueba y depuración, documentación y mantenimiento. ¿Bien? Bien, acá tenemos las definiciones de lo que ya les dije, que la definición del problema es entender lo que nos pide el problema, el análisis, son ver los datos de entrada, datos de salida, el proceso, la prueba de caso de prueba, ¿bien? Y el diseño de algoritmo, tenemos la codificación, prueba y depuración y la documentación, ¿bien? Es todo lo que vimos en la clase anterior. Y el mantenimiento, ¿bien? Ahora vamos a continuar con los ejercicios prácticos. No sé si alguien continúa con el ejercicio, con los ejercicios, si hizo algo más que quiera compartir con la clase. Hola, yo personalmente no encontré dónde está ubicado el ¿La práctico, plataforma? no sé si será, claro, por eso, pero no, abrí todo archivo, pero bueno, menos el que dice PinB, y entonces y no pude ver en el momento en que usted abrió el práctico, así que no sé A ver. cómo tiene que hacer. Este es el práctico. A ver, vamos más atrás. Ok. Ahí un compañero, Lucas, lo está compartiendo por el chat. Lucas, ¿te animas también a subirlo quizás por el WhatsApp? ¿O lo podemos subir, Mica? Sí. Igual acá en módulo 1, ¿llegaste hasta ahí? ¿Hasta dónde llegaste vos? El que no pudo ingresar al práctico. Este es el práctico que está acá, que tiene una extensión de IPy. ¿Cómo se abre, Micaela? El práctico Sí. lo puedes abrir con Visual Studio, o si no, Sí. tenés que subirlo al Drive y ahí lo puedes abrir tranquilamente. A ver, aquí con el portafolio, directamente ahí con el portafolio. Profe, ¿sí o sí hay que subirlo al Drive para poder abrirlo? Es que tiene una extensión de Python. Ah, Entonces, bien. si tienen Visual Studio, sí se puede abrir. Bien. Yo lo convertí a PDF y recién lo pude ver. Bien, si puedes compartirlo a los chicos o subir al grupo de WhatsApp. Sí, ya lo supe. Bien, porque sí está con una extensión de Python.
Entonces, no continuaron con los ejercicios, ¿verdad? Quedamos en el ejercicio 13. Dice, no existe un programa específico para Python. Con Visual Studio puedes programar con Python. Si te descargas Visual Studio, luego instalas la extensión de Python y ya con eso puedes programar. Lo compartí ahora en el chat y ya lo paso al WhatsApp. Perfecto. Ya todos tienen el práctico. Bien. Entonces hagamos el ejercicio 14. Acá tenemos que dice, la cuota de un club deportivo incrementa su costo todos los meses un 2% respecto del mes anterior. Si el valor de la cuota de enero es de 1000, determine el valor para el mes de abril. Bien. Entonces acá, ¿cuáles serían los datos de entrada? El 2% y el 1000. Perfecto. Sería la cuota de enero. Y el porcentaje. Es 1000 y 2%. Bien. ¿Y cuál sería dato de salida? El 20% de 1000 es 200. ¿Serían 20 pesos, profe? No. 20 pesos es el incremento que se va a incrementar en febrero. Acá nos pide el de mes de abril. Bien. Entonces, el dato de salida va a ser el mes de abril. El valor de la cuota, sí, va a ser el valor de la cuota del mes de abril. Bien. Vamos a hacer un caso de prueba. Bien. En enero decía que la cuota era 1000, ¿que no? 1000. Dice 1000. Bien. Y en febrero se tenía que aumentar el 20%, ¿verdad? 1020 pesos. Bien. Entonces sería 1000 más el 2%. 20. Es 20 pesos. Esto sería 1020. Bien. Y así tenemos que realizar hasta el mes de abril. Bien. Si nosotros decimos cuánto es el 20% de 1000, bien, es 20, ¿verdad? 200. 20. Del 2%, sí. Y el... Si nosotros, ¿cómo sacamos el porcentaje? Lo que hicimos es, que no, 1000 por 20. 2, porque es el... Por 2 dividido 100. Por 2 divididos 100, ¿verdad? Que esto sería igual a 1000 20. por 0,2, ¿que no? 0,2 sería. dividido 20. Y esto 0,02, perdón, 0,02. Sí, 0,02. Bien, Eso. perfecto. Entonces, esto nos da 1020, ¿que no? Entonces, lo que vamos a hacer es, al 0,02 le vamos a sumar 1. ¿Por qué 1? Porque siempre se va a estar incrementando en un mes, ¿verdad? ¿Me entendieron esa parte?
que por qué le vamos a sumar 1 al 0,02. Aunque el enunciado ya lo dice, incrementa su costo todos los meses. Claro, por eso le sumo 1 al 0,02. Entonces, nosotros en cada mes lo vamos a multiplicar por 1,02. Ajá. Ah, sí. Si no, sino cada mes vamos a estar calculando el porcentaje. Vamos a estar ahí por 20, dividido 100, así sucesivamente. ¿Bien? Bien. Entonces, acá vamos a tener que el incremento lo vamos a poner que es 1,02. ¿Bien? Entonces, realicemos el algoritmo. Primero, vamos a asignar a cuota 1.000 pesos, que es la cuota de enero. ¿Bien? 2, vamos a asignar a incremento, que va a ser lo que se incrementa cada mes, el 1,02. ¿Bien? El tercer paso, ¿cuál sería el tercer paso? El cálculo de la cuota del mes correspondiente. Y ese sería para el mes de febrero, ¿verdad? Todos los meses. Sí, sería asignar a cuota el resultado de cuota por incremento. ¿Bien? Para el mes de febrero. Bien. Aquí lo que hicimos es calcular para el mes de febrero. El cuarto paso va a ser lo mismo, pero para el mes de marzo. ¿Bien? De marzo. Y el paso 5 va a ser también lo mismo. Se va a asignar a cuota el resultado de la cuota por el incremento. ¿Bien? Del mes de abril. Bien. Y el paso 6 sería mostrar. Mostrar cuota. En cuota va a estar guardado lo que sería el valor de la cuota del mes de abril. Bien. Entonces, si realizamos la prueba de escritorio, vamos a tener los meses, el valor de cuota, el incremento. Bien. Acá tenemos salida. En el mes de enero, el valor de la cuota decía que era 1.000. Y dijimos que el incremento va a ser 1,02. Y acá la salida, no, bien. Está la salida al final. Bien. En el mes de febrero, el valor de la cuota dijimos que era el mes de enero más el incremento, ¿verdad? Entonces aquí el valor de la cuota de febrero ya es 1.020. ¿Bien? ¿Me van siguiendo?
Sí, sí, sí. 0,2. Y el mes de marzo, ¿cuánto sería el incremento con respecto al mes de marzo? 2 veces el incremento de febrero y el incremento de marzo o elevado al cuadrado. Si seguimos el paso, el algoritmo dice que asignar a cuota el resultado de cuotas por el incremento. O el valor de la cuota del mes de febrero por 1,0. Claro. Y eso nos da, sería 1020. Okay. Y 40.2. 1040.4. Bien. No. Y para abril, $1061, ¿verdad? 1000. Bien. Esta es la salida. El valor de la cuota de mes de abril. Bien. Entonces acá en salida va a ser eso. 1061.20. Bien. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se perdieron en algún lugar? No, lo seguimos. Bien. Entonces vamos al siguiente ejercicio, el 15. Dice, ingresar 2 números y devolver el mayor de ellos. Entonces, ¿cuál sería el dato de entrada? Perdón, profe, discúlpeme, ¿cuál era el resultado final? Era 1061.20. 1061,20. Sí. A ver, gracias. No hay nada. Bien. Sería 2 números, ¿verdad? Ok. Primero estamos viendo los datos de entrada, que serían número A, le vamos a llamar así, y número B. Si queremos ser más específicos, lo que hacemos es que vamos a tener 2 números que le vamos a dar el valor, que sea el 3, y número, porque estamos viendo datos de entrada. Luego vamos a hacer el algoritmo, ¿bien? Número 2, que va a ser el 5, ¿bien? El dato, ¿cuál sería el dato de salida? El mayor entre el número 1 y el número 2. Bien, ¿y cuál es el mayor? El 5. El número Bien. Entonces acá la salida tiene que ser 5, ¿bien? Bien, ahora vamos a diseñar el algoritmo. Paso 1. Podemos hacer así. Asignar a número 1 o ingresar un valor para número 1. ¿Cómo quieren? ¿Asignar o ingresar? ingresar. Bien. Ingresar un número para número 1. Paso 2. Ingresar
un número, ok, para número 2. Bien. Paso 3. Elegir el mayor entre número 1 y número 2. Entonces Comparar. sería, bien, comparemos. Si número 1 es mayor, ¿dónde está? Si número 1 es mayor que número 2, entonces lo que vamos a hacer es mostrar el número 1, ¿verdad? Mostrar número 1. Bien. Si no, vamos a mostrar el número 2. Bien. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. No se excluyó la posibilidad de que sean iguales, ¿no? Tiene razón. Podríamos Poner, considerar. si no, acá podemos considerar otro caso dentro del si no. Si número 2 es mayor que número 1, entonces acá mostramos número 2. Y por acá sería, si no, Pero la consigna ya excluye esa posibilidad al decir que tiene que mostrar sí o sí el mayor. O sea, descarta que sean igual. dice, te dice ingresar 2 números y devolver el mayor de ellos. Bien, vos podés ingresar 2 veces el número 4. Si no contemplas el caso, el programa cuando vayas a pasar a código va a quedar ahí colgado. Bien. No va a quedar colgado, sino que no vas a tener una respuesta. Vos vas a estar esperando a que te muestre el mayor y nunca te va a mostrar el mayor porque no tiene un número mayor, ¿bien? Si contemplamos el caso de que sean iguales, entonces, si vos ingresas 2 números iguales, vas a recibir un mensaje que te va a decir, los 2 números ingresados son iguales, ¿bien? Entonces aquí vamos a poner un mensaje que diga, los bien, ¿estamos de acuerdo con eso? Ujú, sí. Bien. Okay. Validar lo ingresado. Bien, podrías también validar lo que se ingresó, que sean números enteros, tener en cuenta. Bien, pasamos al ejercicio 16. Datos de entrada. Dice, solicitar al usuario que ingrese un número y determinar si es par o impar. Entonces, ¿cuál sería el dato de entrada? Sería un número, ¿verdad? 5. Número, le vamos a llamar, que sea el valor 5. El dato. Bien, dato de salida. Si el número es, bien, el número
Punto es impar. Bien. Bien. Entonces, el paso 1 va a ser ingresar número. bien. Ingresar un valor para número. Bien. Paso 2. Dividir dicho número por 2. Sería realizar una comparación. Bien. Sería si número. ¿Cuándo un número es par o impar? Cuando el resto va a ser. O cuando es par cuando el resto va a ser. Dividirlo por 2 da resta 0. Bien. Si número dividido 2 es igual a 0, es par, ¿verdad? Si número dividido es par, bien, vamos a mostrar un mensaje. Mensaje. O mostrar. Perdón, el resto. Tiene razón. Ahí. Bien. Vamos a poner el mensaje, el número ingresado es par. Bien. Si no se cumple eso, es impar. Si no, vamos a mostrar. Bien. Ahí terminaría el ejercicio, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo con ese algoritmo? ¿O alguien quiere agregar algo más? Mostrar. No sé, ya está en las páginas. Sí. Perdón, no termino de leer, no sé si está muy chiquita la pantalla, pero ¿qué dice número dividido 2 o resto? Perdón, no sé cómo. A ver. A ver. Espera un rato. Sí. Porcentual. A ver, espera un rato. Y ponemos. Perdón, yo entiendo que no es si el número dividido 2 da 0, sino que el resto tiene que ser 0. O sea, esa división. Hay un símbolo para el resto, no me acuerdo cuál era. A ver. ¿Está la división esta o esta división? A ver. Esa es la división común. Bien. ¿Y la Entonces otra cuál es? sería la barrita. Ese es el resto del número dividido 2, no recuerdo. ¿Así era? No, la anotación. A ver. Si no, se puede poner resto de la división directamente. O si no, hay una notación que siempre se usa en la programación, que es el, a ver, dígame, el mod. Es una variable. El mod significa el resto. Mod, a ver, ¿dónde está? Es una... Esto es una notación que se usa en la universidad, en la primera materia, que se llama elemento de programación,
que se usa el mod, a la cual hacemos referencia al resto. ¿Bien? Si el mod entre número y 2 es igual a 0, entonces número par. ¿Bien? ¿Me entienden o alguien tiene? Yo tengo una duda. Sí, Yo pon- Ahí se está indicando que sí, yo lo puse, número dividido a claro, dividido era por dos porcentual. es igual a 0. O sea que, por ejemplo, 10 dividido 2 es Sí, igual a 5, no a 0. 10 dividido 2, el resto es 0. El resto. Sí, Profe, y si ponemos resto, paréntesis, número, sería más fácil, me entonces, parece. Resto, paréntesis, número dividido 2, cierro paréntesis, igual a 0 y ya quedó claro. bien, Sin lugar a dudas. No, así, antes. No, después del 2. Ahí está. bien. ¿Algo más? Para mí ya quedaría. Bien. Bien, hagamos el ejercicio 17. Dice, se desea calcular el salario neto semanal de un trabajador en función del número de horas trabajadas en la semana. Y el precio se paga por hora. Las 35 horas se pagan precio normal. Las horas que pasen de 35 se pagan a 1.5 veces de la tarifa normal. Bien. Entonces, tenemos datos de entrada. ¿Cuál sería el dato de entrada? ¿Me van diciendo? Bien. Sería cantidad de horas trabajadas, ¿verdad? Dígame un número de horas que quieren que sea menor a 35, mayor a 100. 35. 100. Bien. 100 horas trabajadas. Bien. Dato de salida. Va a ser el salario neto, ¿no? Salario neto semanal. Bien. Entonces, el salario neto semanal tenemos que calcular 100 menos 35. Eso nos da 70, 30, 75. No, 65. Bien, precio por hora. Bien. Dígame un precio por hora. 200. 200. Bien. Bien, ahora calculemos lo que sería el dato de salida. Bien, tenemos que trabajó 65 horas extra, ¿verdad? Sí. Y tenemos, bien. Bien. Ahora calculemos la tarifa de hora extra. Tarifa de horas extra. Dice que es el 1.5
Entonces sería 200 por 1.5. Bien. Sería. Entonces la hora extra se va a pagar 300 pesos. ¿Bien? Entonces acá tenemos que realizó 65 horas. Entonces el precio total, salario de hora extra, pongamos. Salario de horas extras sería 65 por 300, ¿bien? Que eso nos da 19.500, ¿bien? Y el salario de 35 horas es bien, 35 por 200, ¿bien? Que es 7.000. Entonces el salario neto de la semana va a ser los 7.000 de las 35 horas más los 19.500 que fueron de hora extra, ¿bien? Que esto nos da, que es 26.500, ¿bien? Entonces, datos de salida va a ser, nos tiene que salir 26.500, ¿bien? ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien, hagamos el algoritmo. El primer paso sería, ¿me van diciendo? Trabajar por 100 horas semanales. Sería ingresar las horas trabajadas, ¿verdad? Sí. Ingresar bien. Paso 2. Pues ingresar valor. Ingresar la peso por hora. Para el precio de hora. Bien. Paso 3. Comparar si horas trabajadas se puede ingresar la cantidad de horas trabajadas. Bien. Uh-huh. Paso 3. Comparar qué horas trabajadas se puede 35. Bien, entonces ya. Sí. Horas trabajadas. Pongamos que esta va a ser nuestra variable. Así, horas trabajadas. Entonces, sí. Horas trabajadas es mayor o menor a 35. ¿Qué quieren que ponga?
disculpe, profesora, ¿y no sería mejor Sí. ingresar los dos valores, el precio de hora normal y el precio de hora, ¿cómo se llama? Extra. Usted me dice 3, ingresar. La tarifa, el valor para, bien, valor para horas extra. ¿Ahí? Bien. Si horas trabajadas es mayor que 35, significa que hizo hora extra, ¿verdad? Aquí, ¿qué cálculo tenemos que realizar si hizo horas extra? Restar para ver cuánto es la cantidad de horas. Bien. Entonces, vamos a usar una variable. Si bien todavía no usamos el término variable, pero una variable tiene una dirección de memoria en el cual se va a guardar el valor, ¿bien? Entonces, esta variable le llamamos horas extra, ¿bien? Hora extra igual a horas trabajadas menos 35, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Multiplicar hora extra por 1.5. Bien. Vale, no. Pero multiplicar horas extras con la suma de... No, Lo que podríamos es calcular el monto que se va a pagar por hora. ¿Puede ser? Precio por hora extra, porque lo que únicamente tenemos acá es que se va a pagar 1,5 más. A ver qué dicen. Bien, hay que calcular el valor de la hora extra. Entonces pongamos precio o valor. Valor de hora extras. Bien. ¿Cómo calculamos el valor de hora extra? ¿Alguien me puede decir? precio de hora por 1.5. Bien, 200 por 1.5. ¿Qué más? Tarifa final sería igual a horas extra por valor horas extra. Entonces, llamemos valor total de hora extra, que va a ser igual a hora extra trabajada por el valor de hora extra, ¿bien? Hora extra por el valor de hora extra. ¿Bien? ¿Qué más nos falta calcular? Sueldo final.
aparte del sueldo final. Porque aquí En caso de que no nos supere falta las 35 horas. las 35 por 200. claro, las horas semanales. Sería valor Podemos hacerlo en una sola también, sí. también, o si quieren hacer una sola, entonces sería salario neto sería el valor total de hora extra más lo que sería las 35 horas por por 200. Bien. En realidad no sería 200, tendríamos que poner la variable acá, porque acá pusimos ingresar el precio, el valor para precio hora, ¿bien? Podemos llamar así precio hora, entonces acá lo multiplicamos 35 por precio hora, porque para este caso dijimos que el precio va a valer 200. Pero si tenemos que hacer un algoritmo general, cuando ingresemos, puede que otra persona venga y diga, no, la hora la voy a pagar a 500 pesos, ¿bien? Entonces acá 35 tenemos que multiplicar por esos 500 pesos. Por lo tanto, vamos a usar una variable, ¿bien? Precio hora. Podríamos reemplazar el 200 ahí y también poner precio hora, ¿no? ¿En dónde quiere reemplazar 200? 2 rengloncitos arriba. Ah, tiene razón. Precio hora. Bien. Bien. Y ahora, ahí ya calculamos las horas extra y el salario neto. Bien. Pongamos mostrar. Mostramos un mensaje. El salario neto semanal es, y acá pongamos salario neto. Bien. Bien, vamos por el otro caso, si no. Salario neto igual. Bien. Podría ser. Bien. Igual a valor hora. Bien. Por cantidad de horas. Bien, sería horas trabajadas. Horas trabajadas. Horas trabajadas por precio hora. Bien, hace rato decía, ¿qué pasa si el trabajador trabaja menos de 35 horas? Bien, si trabaja menos de 35 horas, suponiendo que trabaje 20 horas, bien, se va a multiplicar 20 por 200. ¿Bien? Voy a mostrar. Bien. ¿Estamos todos de acuerdo ahí o quieren agregar algo más? ¿O no se entendió? Por mí ya quedó bien. 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 Se terminó el práctico. Pero tengo más ejercicios prácticos, así que continuamos. Acá.
este ejercicio dice, dados 4 ángulos A, B, C y D de una figura, determinar si es cuadrilátero. Nota, si la suma de los ángulos es 360 grados, entonces la figura es cuadrilátero. ¿Bien? Hagamos datos de entrada. Bien. ¿Cuáles serían los datos de entrada? Los ángulos. Bien. Tenga ángulo A. Deme un valor para ángulo A. 30 grados. No, ahí hay otro. Ángulo B. 90 grados. 90. Bien. Para el C. 70. 70. Y el D. 60, bien. 60. Datos de salida. Bien. El dato de salida va a ser un mensaje diciendo si es cuadrilátero o no. Bien. La suma de esos nos da, a ver, 30 más 90, 120. Más 60. Llegaría a 20 más grados. 190, 260. Bueno. 250. 250, bien. Entonces, si la suma es 250, la figura no es un cuadrilátero, ¿verdad? Entonces, la figura, pongamos, no es un cuadrilátero. Bien. Bien, hagamos el algoritmo. Paso 1. Ingresar ángulo A. Ángulo A. Todos los ángulos. Ingresar. ¿Hagamos en un solo paso o quieren hacer los 4 pasos para ingresar ángulo A, ángulo B, ángulo C, ángulo D? ¿O quieren hacerlo en un solo paso e ingresar los 4 ángulos? Bien, en un solo ese. Ingresar valores para los ángulos C y D. Bien. Paso 2. Sumarlos. Bien. Podemos hacer asignar en suma. Podemos hacer, ¿le gusta esto? ¿Les parece así o quieren escribirlo de otra manera? Sí. De otra manera. ¿De otra manera? Sí. ¿Cuál sería tu otra manera? Decime. El que dijo que... Sí, te escucho. No se me ocurre nada. Bien, entonces lo dejemos Sí, ahí, ¿bien? Sí, medio lenguaje programado. Bien. Paso 3. Comparar Pregunta. si la suma es menor a 300. Bien. El tema aquí Sí. es que la suma sea igual a 360. Si es igual a 360, sabemos Es un que no es cuadrilátero. Bien, entonces comparamos. Si suma es igual a 360,
Entonces vamos a mostrar mensaje que diga en la figura es un cuadril. Si no, vamos a mostrar otro mensaje que va a decir que la figura no es un ¿Estamos de acuerdo con esto? Ajá, sí. Bien. Vamos al ejercicio 2. Que dice, dado 4 números naturales, N1, N2, N3 y N4, determinar y mostrar su promedio. Bien. Entonces vamos. Los datos de entrada. Bien. Acá alguien dice, dados 4 ángulos, ya asumimos que nos darán valores válidos como ángulo. En un principio sí. Se supone que nos tiene que dar valores válidos. Bien. A ver qué dice. De todas maneras, se puede hacer un check-in de todos los datos al iniciar a ver si cumplen los requisitos, Bien. ¿no? Por ahí uno se Claro. equivoca y pone un menos sin darse cuenta. Bueno, Claro, acá lo que podrían, si ustedes quieren ser más específicos, bueno, poner 3. Sí. A ver. Podríamos acá decir que, a ver, sí, A tiene que ser mayor que 0, ¿bien? Porque son ángulos, son 4 ángulos. ¿Ustedes se refieren a que sean números enteros o a que no permita ingresar letras? Quien realizó la pregunta. Bueno, no sé realmente en qué caso se imagina o con qué finalidad queremos saber si un cuadrilátero o no. O sea, no sé si es que en geometría, por decir algún campo, hay momentos en que utilizan ángulos positivos y en otro momento utilizan ángulos positivos y negativos o solamente negativos. Entonces ya que hay que determinar para qué fin, pero acá... Bien, si tenés ángulos negativos, ¿no? Si tenés ángulos negativos, vos al sumar... Fernando Quesada puede apagar su micrófono. Alguien está haciendo... Bien, vos ingresás ángulos negativos, eso vos lo vas a sumar. Como es negativo, te lo va a restar, ¿verdad? Entonces, a lo que nos importa acá es que la suma
nos dé 360 grados. Bien. Andrés, como en topografía decís vos, como en una aplicación topográfica. No exploré mucho la topografía para saber en qué momento utilizan ángulos negativos, pero yo asumo de que en ciertas ocasiones yo asumo en ciertas ocasiones pueden usarse solamente ángulos positivos, o como decía algún compañero, está la posibilidad de que se ingresen un valor como ángulo, pero valor negativo, y no sé qué pasaría allí. No sé si en algún momento se puede especificar eso, o asumimos que siempre puede ingresarse un ángulo negativo. Si es en aplicaciones geométricas de papel, eso se consideran siempre positivas, creería yo. Pero los ángulos se le asigna un signo de acuerdo a cómo lo medís, en sentido horario o antihorario. Entonces, si comenzás a medir antihorario, todo negativo. Y si medís en horario, sentido horario, todo positivo. Ahora, en topografía creo que hay otras convenciones, me parece. Bien, entonces lo dejamos así como está. Si más allá que ingrese el número negativo o positivo, lo que nos va a interesar es que la suma nos dé 360 grados, ¿bien? Bien, vamos al ejercicio 2. Que es determinar y mostrar el promedio de 4 números, ¿bien? Tenemos datos de entrada. Me dicen números para los valores de N1. 5. Bien. N2. 2. Sería interesante, me parece, considerar los positivos, porque perdón, son naturales, perfecto. Sí, son naturales. Sí. N3. 10. Bien. Y N4. 15. Bien. Datos de salida. Bien, sería el promedio. ¿Cuál sería el promedio de estos números? 15. 10. La suma de todos los números dividido por 4. Por 4. Y eso sería 8, ¿verdad? ¿O a alguien le salió otro número? Sí, es de 8, profe. Hagamos el algoritmo. Bien, paso 1. Ingresar los N1, 2, 3. Ok. Ingresar. Paso 2. Bueno, Diego Rosado aclara que esos valores tienen que ser naturales. Bien, ingresar 4 números naturales. Ustedes quieren acá poner la condición de que sí de que se controle eso. Bien. Pongamos sí.
N1 tiene que ser mayor que 0 y N2 tiene que ser mayor que 0 y N3 tiene que ser mayor que 0. N4 mayor que 0. Bien. Si se cumple esa condición, recién vamos a poder calcular el promedio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, promedio sería igual. ¿Me dicen cómo calculamos? N1 más N2 más N3 más N4. Eso podríamos ponerlo entre paréntesis. Bien. Dividido 4. Bien. Dice determinar y mostrar su promedio. Entonces acá pongamos un mensaje. Mostrar. El promedio es bien. Si no, sería el paso 3. Si no se cumple, vamos a decir que uno de los números ingresados no es natural. Acá lo que me faltó, nadie se dio cuenta, es que con esta condición puede ingresar números reales, positivos, porque acá no pusimos la condición de que sean enteros, ¿bien? ¿Se dieron cuenta de que no pusimos esa condición? Sí. Claro, sí. Bien. Hay una, a ver, ¿cómo se llama? Hay una notación que se usa, ¿no? Que es que N1 sea igual, a ver. Y N1 tiene que ser igual a su parte entera. Bien. Así. El corchete te dice que sea la parte entera, así, hablando algoritmo, así, escribiendo algoritmos. Después ya en código ya hay otra manera de decir que sea su parte entera, ¿bien? Acá vamos a usar el corchete. Ok. Bien. Ahí sí. Están las condiciones para que sean números naturales. ¿Bien? Tengo estos. Tengo el ejercicio 3 y el ejercicio 4.
¿Les parece un recreo de 10 minutos? ¿O están bien para continuar? Sigamos. Sí, ¿Continuamos? yo puedo seguir. Sí, continuamos. O recreo, mira, ahí piden recreo. Bien. ¿Y 35 les parece que volvemos? Bueno, sí. Ok. Vemos estos dos ejercicios y si quieren ver instalar Python, lo hacemos bien. Así ya para la próxima semana ya comenzamos a programar en Python. Bien. Sí.
what you want me to be. One kiss, boom, you're the only one for me. So please tell me why did you come around no more? 'Cause right now I'm crying outside the door of the candy store. Just takes a little bit of this, a little bit of that. Start with a kiss, we're up to that. A little bit of lust, a little bit of pain. I'm telling you, my babe, it's all in the scheme of love. Whatever you make it to be, sunshine set on this cold, lonely sea. So please, baby, try and use me for what I'm good for, and saying goodbye. It's knocking down the door of your candy store. Just takes a little bit of this, a little bit of that. Started with a kiss, and we're up to that. A little bit of laughs, a little bit of pain. I'm telling you, my baby, it's all in the scheme of love. It's all in the scheme of love. You rule me, control me, console me, please hold me. You got me, divide me into one. So please tell me why did you come around no more? 'Cause right now I'm down outside that door of your loving soul. Just takes a little bit of this, a little bit of that. It started with a kiss, now we're up to bat. A little bit of lust, a little bit of pain. I'm telling you, my babe, it's all in the scheme of love. Bien, chicos, volvimos. Hagamos el ejercicio número 3. Bien, y después el ejercicio 4 lo llevan para realizarlo ustedes, para que lo piensen cómo lo resolverían, ¿sí? Sí. Bien. Ejercicio número 3. Dice, calcular el X porcentaje de un número natural N. Bien. Entonces tenemos datos de entrada. Bien. Entonces acá, ¿cuál sería el dato de entrada para ustedes? El número natural N. Bien. El porcentaje y el número. Bien. El número.
dígame el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje que quieren sacar a cuál número? Numéricamente. Bien. Supongo que 30 se debe referir al porcentaje. ¿Y un número? $150. 150. Bien. Dato de salida. Acá pongamos. Aquí. ¿Se refiere al resultado, profe? Sí, exacto. Sería 45. Bien, entonces sería porcentaje igual a 45. Bien. A ver. Bien, hagamos el algoritmo. Paso 1. Ese es el número natural n. Tendría que ser positivo. Eso mismo. Bien. Ustedes acá quieren verificar que sea natural, ¿verdad? Que sea positivo y entero, ¿verdad? Bien. En lo posible, sí. Ok. Si n es mayor a 0 y n tiene que ser igual a su parte entera. Bien. Si pasa eso, vamos a calcular el porcentaje. Dice, porcentaje va a ser igual a... Bien. El que calculó el porcentaje, ¿cómo lo hizo? La formulita. Yo lo hice multiplicando el número por, bueno, para sacar el 30%, 0.30. Bien. Sería en ese caso. Sería n por x, porque lo que hicimos fue un caso especial que era 30, pero x puede valer 40, 50, dependiendo del usuario que va a ingresar los datos, ¿bien? Entonces sería dividido 100, ¿bien? Esto lo podemos poner así. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Mostremos un mensaje que el porcentaje es 2 puntos y que acá muestre lo que tiene porcentaje. Bien. Paso 3, si no, no se va a realizar el cálculo, ¿verdad? Entonces, mostremos otro mensaje que diga el número no es natural. Bien. Bien. Ese sería el algoritmo. Bien. Bien. Acá está el ejercicio 4 que les dejo para que lo resuelvan ustedes. Dice, dado 3 números, determinar si la suma de cualquier pareja de ellos es igual al tercero. Escribir iguales y en caso contrario, a ver,
En caso contrario, bien, les dejo ese ejercicio para ustedes. Bien, ahora los que quieran instalar Python, lo instalemos ahora. Los que quieren. Si no, pueden usar la herramienta Google Colab, que no es necesario instalar nada. Yo quiero Python. Bien. Profe, una consulta, ¿cómo Sí. sabemos si es que ya lo tenemos instalado? ¿Alguna vez, hace un tiempo? Sí. Me parece que lo había instalado, pero bueno, quisiera saber porque no lo encuentro. Bueno, lo probemos. Bien, acá terminamos la clase y hagamos la instalación. Bien. Los que no quieren instalar Python, los que creen que van a usar la otra herramienta, se pueden ya retirar porque solo vamos a hacer la instalación de Python, ¿bien? ¿Y cuál sería esa otra herramienta aparte de Python? El Google Colab, que ya está en el Drive, que viene con Google, que vos ingresas a tu Drive, pones nuevo y en más opciones ya te sale. Bien. Daniela Mamani, ¿hay algún like? Mica, entonces terminamos la grabación por acá, por hoy, ¿no? Así Sí. cerramos el video. Claro. Ok, listo entonces.